Gracias, señor presidente. Este proceso de Venezuela, primero, es una violación a la Constitución que ellos mismos se habían dado. Un artículo de esa Constitución exige que para convocar a una constituyente es necesario preguntarle al pueblo si quiere convocarla a través de un referéndum. Eso se omitió. Pero hay muchos antecedentes de fraude y hay que poner mucho cuidado con el voto electrónico. Aquella fórmula de 1 por 50 y por 10, las patrullas Bolívar, permitió en la época de Chávez que al mediodía el gobierno supiera cuántos votos se habían depositado por el gobierno, y cuando el gobierno iba mal, inmediatamente llamaba a los responsables de la fórmula 1, 50 por 10 para que movieran toda la votación y extendían los horarios. Y hay evidencias muy claras de este fraude el domingo, señor presidente. A las 10 de la mañana, la presidenta del Tribunal Electoral dijo que había votado el 99% de un censo de 19 millones de votantes. Pero a las 11 de la noche hablaron que los votos habían sido de 8 millones. Proceso sometido a una terrible presión violenta, como todo el proceso anterior, el Ejército, la Guardia Nacional de Venezuela, esos colectivos criminales privados, el ELN y la FARC. Señor presidente, permítame compartir con ustedes esta acusación al ELN que hace la ciudadanía de Venezuela. El ELN, grupo que controla el municipio Rafael Urdaneta, Delicias, frontera con norte de Santander, con los pueblos de Ran y Regombalia, controló hoy el proceso electoral para la constituyente de Maduro. Secuestraron a varios muchachos, dirigentes políticos de la oposición, y los pasearon desnudos y amarrados por la Plaza Bolívar con la intención de crear pánico y evitar que nadie se opusiera a esa constituyente. Temas que aquí han pasado desapercibidos. Es muy importante, señor presidente, recordar que esto viene a consolidar el golpe de Estado a la asamblea actual que el gobierno perdió. Pero hay antecedentes, las leyes habilitantes de Chávez, cuando en el periodo entre una nueva elección y la posesión de la nueva asamblea, él a través de leyes habilitantes le quitaba las facultades a la nueva asamblea, la eliminación de sus competencias. Y esto tiene un parecido con Cuba. En el año 1959, Castro sustituyó al Parlamento por el Consejo de Gobierno, y en el 76 crearon la Asamblea Nacional del Poder Popular, que le dijeron: no pueden modificar el socialismo ni oponerse al camino que ha de conducirlos al comunismo. Y era algo parecido también a las dictaduras de derecha, como la de Oliveira Salazar en Portugal. Unas asambleas como la que ha pretendido elegir Venezuela ahora, con prohibición de los partidos políticos, creación de condiciones para que solo fueran elegidos los amigos del gobierno. Sonido para el senador Uribe Vélez. Que es como se ha elegido esto allí. Señor presidente, el diálogo en Venezuela ha sido inútil. Todo el diálogo en que ha participado la comunidad internacional, en que ha participado el Vaticano, ha sido aprovechado por la tiranía de Maduro para imponer sus normas tiránicas, para afianzar su socialismo dictatorial. Nosotros, algunos pensamos que es necesario que las Fuerzas Armadas de Venezuela, en lugar de seguir asesinando al pueblo de Venezuela, le exijan al tirano hacerse a un lado y de inmediato se convoquen elecciones generales de sufragio universal y rumbo democrático. Algunos dicen que es un golpe de Estado. No, aquí no es para que las Fuerzas Armadas se tomen el poder.
Aquí es para que cese el asesinato del pueblo y de inmediato se recupere la democracia. Cuánto mejor, señor presidente, esa intervención de las Fuerzas Armadas a que las Fuerzas Armadas sigan asesinando al pueblo. Cuánto mejor que exijan ya que se haga a un lado el tirano, que haya elección general, sufragio universal, a que sigan llegando en Venezuela violencia y del extranjero sanciones económicas, que esas no golpean a la tiranía, esas le causan más hambre al pueblo. Finalmente, señor presidente, nuestro aplauso al valor civil del pueblo venezolano. Rememora las épocas en que los venezolanos en la calle derrotaron a Marcos Pérez Jiménez, después de que se había robado con el fraude una constituyente y un referéndum. Pero ¿sabe qué pasó? Fue finalmente la acción militar la que interpretó al pueblo, lo obligó a hacerse a un lado. Vino el pacto de Punto Fijo y vino el rescate de la democracia venezolana en la segunda mitad del siglo anterior. Yo sí estoy en desacuerdo con el manejo que ha hecho el gobierno de Colombia. Cuando el presidente Santos era nuestro candidato en el 2009, aparecía como la voz más vehemente contra el chavismo. Después lo convirtió en el mejor amigo. Mientras consiguieron que Venezuela ayudara en el proceso de entrega del país a la FARC, la amistad con la dictadura fue formidable. Y ahora, cuando protestó la comunidad internacional, ahí se aparece el gobierno de Colombia a censurar a la dictadura. Gracias, señor presidente.